Página 1. Prolegómenos, Immanuel Kant, 1783. A toda metafísica futura que haya de poder presentarse como ciencia, edición bilingüe, edición, traducción directa del alemán, comentarios y notas por Mario Caimi, epílogo de Norbert Hinske, serie dirigida por Félix Duque. ¿Me conviene leer primero los prolegómenos de Kant antes de leer la crítica de la razón pura? Sí, suele ser recomendable leer primero los prolegómenos antes de la crítica de la razón pura, porque Kant los escribió como una versión más accesible y resumida de su proyecto crítico, pensada para clarificar y defender la obra mayor. Si buscas una introducción menos técnica y más pedagógica, los prolegómenos son una puerta de entrada útil. La crítica exige mayor rigor y paciencia. Ventajas de empezar con los prolegómenos. Accesibilidad. Kant mismo los concibió como una explicación simplificada de la crítica, con un método analítico que facilita la comprensión. Contexto histórico. Incluyen respuestas a objeciones de Garbe y Feder, lo que muestra cómo Kant defendía su proyecto frente a críticas inmediatas. Puente conceptual. Permiten familiarizarse con nociones como espacio, tiempo, juicios sintéticos a priori y la posibilidad de la metafísica, sin entrar de golpe en la densidad de la crítica. Preparación. Una vez asimilados los prolegómenos, la lectura de la crítica se vuelve menos intimidante y más provechosa. Riesgos de saltar directamente a la crítica. Lenguaje técnico. La crítica está llena de terminología filosófica y construcciones densas. Complejidad estructural. Su división en estética trascendental, analítica trascendental y dialéctica trascendental exige un mapa conceptual previo. Posible frustración. Sin preparación, el lector puede perderse en la argumentación y abandonar la lectura. Recomendación práctica. Lee primero los prolegómenos como introducción y guía. Complementa con comentarios o guías modernas, E.J. Estudios introductorios de Henry Allison o Pedro Rivas en español. Avanza después a la crítica con la seguridad de que ya conoces los problemas centrales y el vocabulario básico. 0.0. Introducción. La obra. 0.1. Composición. Ya en mayo de 1781, cuando apenas había sido publicada la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, hablaba Kant de un plan de exposición popular. Estoy pensando un plan, según el cual la filosofía crítica puede alcanzar también popularidad, que habría sido inoportuna al comienzo, cuando había que despejar el terreno. Los prolegómenos aparecieron en la primera mitad del año 1763. No podemos, sin embargo, afirmar que los prolegómenos presentes sean la realización de este proyecto. No ha sido posible establecer definitivamente el carácter de esta obra. Por una parte, el estilo general del escrito y algunas expresiones de Kant en el texto dan a entender que se trata de una popularización de la filosofía crítica, una especie de exposición de conjunto de las doctrinas de la crítica de la razón pura, con auxilio de un método, el analítico, que haría más comprensible el pensamiento del autor para el gran público. Por otra parte, no se puede dejar de advertir que pasajes considerables del texto parecen inspirados por la intención, más bien polémica, de responder a las objeciones dirigidas a la crítica de la razón pura, especialmente en la reseña de Christian Garbe y de Johann Georg Feder. En vista de ello, en 1878 Benno Hermann formuló la hipótesis de que la intención de los prolegómenos era doble. Por un lado, contenían un extracto de la crítica, adaptado al estilo popular, y tenían el propósito de explicar y aclarar aquella obra. Por otro lado, en el nuevo escrito se incluían pasajes de redacción posterior y de intención polémica, destinados a contestar a los ataques a la nueva doctrina, expresados en las reseñas adversas. Esa afirmación de Hermann, de la doble redacción de los prolegómenos, provocó una controversia en la que participaron varios autores. No es importante, para nosotros, decidir esta cuestión, pero sí es bueno tenerla en cuenta para apreciar correctamente la obra que vamos a leer. 0.2. Estructura. El texto muestra 5 partes fácilmente identificables. 1. Una sección introductoria, prólogo y secciones 1-5, en la que se plantea la cuestión general de los prolegómenos, cómo son posibles las proposiciones sintéticas a priori, y se establece el método analítico para su resolución. Aquí se desarrolla la distinción de juicios analíticos y sintéticos. 2. Una primera parte, en la que se trata, según el método analítico, la posibilidad de la matemática pura. Aquí se presenta la doctrina de la intuición sensible y de sus formas a priori,
secciones 6-13. 3.1. Segunda parte, secciones 14-39, en la que se aborda la cuestión de la posibilidad de la ciencia pura de la naturaleza. En esta sección se presentan los conceptos puros del entendimiento y se emprende su deducción trascendental, recurriendo a la distinción de juicios de percepción y juicios de experiencia. Se exponen los esquemas y los principios del entendimiento, se trata la distinción de fenómenos y noúmenos, y se discute a fondo la duda de Hume, referida en el prólogo. En esta segunda parte, al identificar las leyes de la posibilidad de la experiencia con las leyes de la posibilidad de la naturaleza misma, sección 36, se alcanza la cúspide de la filosofía trascendental. 4.1. Tercera parte, en la que aquella cuestión general se plantea con respecto a la metafísica. No se cuenta aquí con una ciencia efectivamente existente que pueda servir de punto de partida para la aplicación del método analítico, sino que debemos contentarnos con poner en la base de nuestro análisis la disposición natural para la metafísica. Se estudian en esta parte las ideas trascendentales y se expone la antinomia de la razón, secciones 40-56. Luego, tras esta parte negativa de la metafísica, se explica la posibilidad de una metafísica positiva, secciones 57-60, con ayuda de los conceptos de limitación y de límite, y del conocimiento por analogía. 5.1. Apéndice, en el que se discute la reseña de Garvey y se la compara con otra. En este apéndice se define la situación de los prolegómenos respecto de la crítica de la razón pura. 0.3. La hipótesis de la hoja traspapelada. Es necesario mencionar aquí la hipótesis de Hans Weinger, según la cual una hoja del original se ha traspapelado y aparece, en la obra impresa, en un lugar que no le corresponde. Se trata de 5 párrafos que figuran en la sección 4, de los que se cree, según esta hipótesis, que debían formar el final de la sección 2. Me he apartado de Borlander y he seguido las ediciones de Hermann, ed. Akkad, y de Weischedel, al no incorporar esta corrección. En el texto señalé con notas el principio y el final del pasaje, así como el lugar correcto de su inserción, según esta hipótesis. El autor. La vida de Kant es pobre en acontecimientos externos. Nació en Königsberg, en la Prusia Oriental, el 22 de abril de 1724. Su primera educación, tanto en la casa paterna como en el Collegium Fridericianum, estuvo marcada por el pietismo religioso, que procuraba ejercer una vigilancia del corazón, controlando hasta los más íntimos sentimientos e intenciones. La enseñanza que se impartía en el mencionado colegio estaba casi exclusivamente orientada al aprendizaje del latín. En 1740 ingresó en la universidad. La filosofía universitaria de la época estaba fuertemente influida por el pensamiento de Christian Wolff, continuador de Leibniz. Pero además de familiarizarse con estas doctrinas, Kant se aplicó al estudio de la ciencia de la naturaleza, interesándose especialmente por la física de Newton, y asistió a cursos de matemática, astronomía, derecho, teología y filosofía práctica. Concluyó sus estudios con la disertación Pensamiento sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas, 1746-1749. El filósofo trabajó luego algún tiempo como preceptor en casas particulares. Durante esos años redactó la Historia General de la Naturaleza y Teoría del Cielo y preparó su tesis doctoral, Meditationum Quarundam de Igne Succincta Delineatio, ambos escritos publicados en 1755. En el mismo año obtuvo la venia para enseñar en la universidad. Para ello presentó una dissertation latina, Principiorum Primorum Cognitioniis Metaphysicae Nova Delucidatio. Por la tarea docente no recibía un salario de la universidad, sino que era pagado por los estudiantes que asistían a los cursos. Esta situación laboral continuó hasta 1765, cuando obtuvo el cargo de su bibliotecario en la Biblioteca Real de Königsberg. Ejerció esa función hasta 1772. En este periodo escribió la Monadología Física 1756 y recibió un premio de la Academia Prusiana de las Ciencias por su investigación sobre la nitidez de los principios de la teología natural y de la moral, 1763, publicada en 1764. También en 1763 publicó 2 obras importantes: El único fundamento posible para una demostración de la existencia de Dios y el intento de introducir en filosofía las magnitudes negativas. Poco después sometió a crítica la metafísica dogmática tradicional en Sueños de un visionario, explicados por los sueños de la metafísica 1766.
En 1770 fue nombrado profesor ordinario de metafísica y lógica en la Universidad de Königsberg. Como clase inaugural presentó la disertación sobre la forma y los principios del mundo sensible y del inteligible, donde se halla ya casi completa la doctrina del espacio y del tiempo propia de la época de madurez de su filosofía. Desde ese momento, y por espacio de 10 años, se entregó a las meditaciones que culminarían en su obra fundamental, la Crítica de la Razón Pura 1781. Por ello, se suele situar en el año 1770 el comienzo del llamado «período crítico» de la filosofía de Kant. Entre los escritos de esa década de silencio y meditación revisten particular importancia, como documentos del nacimiento de la filosofía crítica, la carta a Marcus Ernst del 21 de febrero de 1772 y el conjunto de reflexiones manuscritas conocido como Legado Duisburg. A la Crítica de la Razón Pura, reeditada con importantes modificaciones en 1787, le siguen las grandes obras de la madurez del sistema. En primer lugar, estos prolegómenos 1783, y luego la fundamentación de la metafísica de las costumbres 1785. Los primeros principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza 1786, la crítica de la razón práctica 1788 y la crítica de la facultad de juzgar 1790. El escrito polémico de 1791, sobre un descubrimiento según el cual toda nueva crítica de la razón pura es superflua por causa de otra anterior, en el que Kant discute con Eberhard, contiene una exposición de conjunto de la filosofía kantiana. Con la publicación, en 1793, de la religión dentro de los límites de la mera razón, el filósofo se atrajo un conflicto con la autoridad política. En 1797 se alejó de la actividad académica. En ese mismo año publicó los principios metafísicos de la doctrina del derecho y los principios metafísicos de la doctrina de la virtud, reunidos en la metafísica de las costumbres. Junto con estas obras fundamentales, desarrolla una filosofía de la historia y una filosofía política en los escritos Idea para una historia universal en intención cosmopolita 1784, respuesta a la pregunta, ¿qué es el iluminismo? Del mismo año, y en el muy difundido trabajo sobre la paz perpetua 1795. No debe considerarse esta relación como un catálogo íntegro de las obras de Kant. Hemos omitido muchos trabajos importantes, a los que habría que agregar, para tener un panorama completo de su pensamiento, las lecciones o notas de clases, algunas de las cuales fueron publicadas como libros bajo la supervisión del propio Kant. Así, la antropología, la geografía física, la lógica, los escritos sobre pedagogía. Entre sus últimos escritos son especialmente notables los manuscritos del tránsito de los primeros fundamentos metafísicos de la ciencia de la naturaleza a la física, conocidos como Opus Posthumum, y el breve tratado sobre los progresos de la metafísica, publicado en 1804. Los últimos días de Kant han sido narrados por su amigo Bassianski, quien lo acompañó hasta la muerte del filósofo, acaecida el 12 de febrero de 1804. Página 16.